buenas tardes, amigas, amigos de los medios de comunicación. Un gusto saludarlos el día de hoy. Queremos expresarles nuestra preocupación como grupo parlamentario de Acción Nacional, tanto de senadores como de diputados, ante la falta de sensibilidad del gobierno federal de la molestia social ante el incremento de las gasolinas. El grupo parlamentario está tomando medidas al respecto, pero no solo ahora. Ustedes recordarán que desde abril del año pasado, en la Cámara de Diputados presentamos 24 acciones para reactivar la economía y anticipamos la necesidad de reducir el precio en las gasolinas con el 50% menos en el IEPS. Ustedes lo saben muy bien, por cada litro de gasolina que pagamos los mexicanos, 6 pesos son impuestos, 4 pesos del impuesto especial y 2 pesos del IVA. Lo que el grupo parlamentario del PAN propuso en la pasada comisión permanente es que se reduzca en un 50% este impuesto especial, que sean 2 pesos menos lo que estemos pagando por litro de gasolina, para evitar que se vea tan afectado el bolsillo de los mexicanos en este 2017 y para evitar que las empresas sean tan poco competitivas y que entonces se deje de generar riqueza y oportunidades de trabajo. Nosotros seguimos siendo consistentes en que es necesario atender hoy la problemática económica, pero también, por otro lado, la problemática social. Estamos enfrentando problemas también específicos en la zona fronteriza. Ya aquí han tenido la presencia hace un momento de presidentes municipales del estado de Chihuahua. En la zona fronteriza, particularmente en las ciudades fronterizas, es necesario, y hoy en la comisión permanente también diputados y senadores presentamos un punto de acuerdo pidiéndole al gobierno federal que de forma inmediata ahí se subsidie el costo adicional que se tiene en las gasolinas, porque si no, lo único que se provoca es que se crucen al lado norte, carguen gasolina y regresen, y dejamos entonces de generar nuevamente más riqueza a nuestro país. El gobierno federal, por iniciativa propia y de manera directa, decidió quitar ese recurso. Lo tiene que volver a poner para apoyar a toda la zona fronteriza del país, porque si no está en una gran desventaja todos los mexicanos que ahí viven. Por otro lado, no solo el grupo parlamentario de Acción Nacional propone la reducción en los impuestos de forma responsable. El grupo parlamentario, tanto en diputados como en senadores, ha propuesto reducciones en el gasto. Se trata de gastar mejor, de aprovechar el recurso público, y hoy, en consistencia con ello, la senadora de la República, Laura Rojas, ha presentado una iniciativa que lo contempla, que es un pendiente por años de legislar los salarios máximos en el país, y que nos dará detalles en un momento la senadora. Pero por el otro lado, es también para reducir el gasto de los funcionarios públicos a partir de directores generales hacia arriba, en ciertos gastos que no sean justificables y acreditables con su función. Es necesario, pues, amigos, que todos hagamos un esfuerzo. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos autónomos, y que además este esfuerzo hecho sea
para que no paguemos más los mexicanos por el precio de la gasolina y sea también para que impulsemos aquí en México la producción de los combustibles. Detalles nos dará nuestra compañera Laura Rojas, la que a nombre del grupo parlamentario de senadores y de diputados se ha presentado esta iniciativa, en donde esperamos que el gobierno federal y el PRI, el Verde, que tienen mayoría en las cámaras, sean sensibles ante esta necesidad de corregir el rumbo económico y también de darle una señal a los mexicanos de disposición de corregir el gasto, en donde no solo son ellos los que se apretarán el cinturón, sino donde seamos todos los que haremos un esfuerzo para México. Le doy la palabra a la senadora Laura Rojas para que nos dé detalles de la iniciativa que ha presentado. Muchas gracias, coordinador. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas ustedes. Bueno, la semana pasada anunciamos aquí mismo que como complemento de la iniciativa que presentó el PAN para proponer la reducción del IEPS en las gasolinas, presentaríamos el día de hoy esta iniciativa que pretende regular el proceso para la definición de los salarios o remuneraciones de todos los servidores públicos de la Administración Pública Federal. Esto contempla no solamente al Poder Ejecutivo Federal, sino también al Congreso de la Unión, al Poder Judicial y a los órganos constitucionales autónomos como el INE, el INEE, el INAI, etcétera, el INEGI, etcétera. Entonces estamos hablando de todos los funcionarios del ámbito federal. Esta iniciativa, se enmarca en un mandato constitucional. En el año 2009 se aprobó por el Congreso una reforma a la Constitución para facultar al Congreso a legislar en materia de salarios máximos, de remuneraciones de los servidores públicos. Y el Congreso pues sí tiene una deuda, estamos en falta desde hace 6 años y lo que estamos proponiendo el día de hoy, Acción Nacional, es que retomemos este tema en un contexto en el que es especialmente oportuno, porque es precisamente lo que la ciudadanía nos ha estado exigiendo a la clase política durante muchos años, durante muchas décadas, pero de una manera mucho más contundente a partir del gasolinazo. Lo que la gente nos ha dicho es, a ver, al gobierno, por supuesto, en primer lugar, el presidente Peña le ha dicho, a ver, presidente, usted nos está pidiendo que nos apretemos el cinturón, que asumamos los costos del incremento en el precio de las gasolinas, que pues esto se deriva de una serie de errores del gobierno federal, pero que lo asumamos solos. Mientras ustedes siguen teniendo vales de gasolina, siguen teniendo vales de despensa, siguen teniendo seguro de gastos médicos mayores, y esto es lo que busca esta iniciativa, que dentro de la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos a los altos mandos, de directores generales para arriba, hasta el presidente de la República y sus equivalentes en los diferentes poderes y en el Congreso, en el Legislativo y en los órganos constitucionales autónomos, así como diputados federales, senadores, magistrados y ministros, se eliminen estos conceptos que la gente concibe como privilegios, porque a la gente común no se le paga su celular, no se le paga su gasolina, ¿no? Ellos están asumiendo el costo del incremento y encima de todo con sus impuestos nos siguen pagando a nosotros los vales de gasolina. Entonces, como ya mencionó el coordinador Marco Cortés, se trata no de limitar el ejercicio de las funciones administrativas ni de gobierno, sino de eliminar los privilegios para poder emparejar la cancha en términos de asumir sacrificios con el resto de la ciudadanía. Entonces estamos siendo muy sensibles, cumpliendo la palabra que empeñamos la semana pasada, y además decir que esta iniciativa ha sido una iniciativa histórica del PAN. Fue precisamente en 2002 el entonces diputado Felipe Calderón quien presentó esta iniciativa de reforma constitucional, que luego fue aprobada en el 2009 y que buscamos que se haga
realidad y que se implemente de manera plena a partir de la aprobación de esta iniciativa. Estamos proponiendo que los viáticos sean sujetos a comprobación y los remanentes de los recursos asignados deberán devolverse al órgano público que se les otorgó invariablemente, que sea el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción quien proponga los tabuladores de remuneraciones, y además se plantea algunas sanciones administrativas y en su caso hasta penales a quienes incumplan o simulen percibir menos ingresos de los que en realidad reciban. Finalmente, estamos proponiendo que los ahorros que se deriven de esta reforma sean destinados a la generación de servicio público de calidad eficiente, más allá de la Ciudad de México, en donde al menos aquí tienen metro, para ir reduciendo paulatinamente el uso del automóvil. Nosotros no propusimos reducir el IEPS en un 50% ahora como consecuencia del problema social. Nosotros lo propusimos en abril del año pasado, como una necesidad de que México sea más competitivo y de que a los mexicanos su salario les alcance para más. Hoy el problema se agrava y la insensibilidad del gobierno ha provocado que ya no solo sea un problema económico, sino social. Por eso es que nos llama la atención que el gobierno federal no reconozca que se equivocaron en su tóxica reforma fiscal desde el 2013, donde se incrementan los impuestos, entre otros el IEPS, a las gasolinas, y por ello es que somos insistentes. Nuestra propuesta ya no solo es respaldada por otros grupos parlamentarios, también es respaldada por sectores como la Coparmex, que ha dicho que ven con buenos ojos la reducción del IEPS en un 50%. Nosotros buscamos que quien tiene la mayoría en este momento en la Cámara de Diputados, que en materia de impuestos es Cámara de Origen, se sensibilice y entonces no solo oiga, sino escucha y haga caso para que podamos modificar y de forma inmediata los mexicanos estemos pagando menos por cada litro de gasolina. La mayoría en esta Cámara en este momento la ostenta, por supuesto, el PRI, el Verde, Nueva Alianza, Encuentro Social. De hecho, solamente el PRI y el Verde tienen la mayoría en la Cámara. Requerimos sensibilidad del partido en el gobierno y de sus aliados para que este proyecto sea posible en beneficio de todos los mexicanos. Gracias, Nayeli. La siguiente. Perdón, para un extraordinario, la primera que le hacía. Por supuesto que las hay, ya lo presentamos, se presentó en la comisión permanente, se votó a favor de que así se diera, lamentablemente no se concretó. Nosotros, como ustedes saben, en la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional preside la Comisión de Hacienda. Tendré una reunión en breve con la presidenta de la Comisión de Hacienda, Gina Cruz, para que convoque a la Comisión de Hacienda y de esa forma se dictamine la iniciativa que hemos presentado. Confío que los legisladores que hacen mayoría en la Cámara y en las comisiones se presenten a la dictaminación correspondiente. Por supuesto que se debe hacer y le corresponde a la PGR finalmente recuperar estos recursos, le corresponderá en última instancia al Poder Judicial recuperar estos recursos y también el reto es gastar menos y gastar mejor. Eso es lo que necesitamos en el país, gastar menos y gastar mejor. De esa manera el dinero puede alcanzar y de esa manera entonces la propuesta que ha hecho Acción Nacional de reducir el impuesto que tiene las gasolinas es posible cuando reduces el gasto y cuando optimizas el gasto. Nosotros aprobamos un presupuesto
para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial, para el Poder Ejecutivo. Nosotros aprobamos ello. Ya después es donde se asigna en qué se usa ese recurso. Lo que vamos a pedir a los órganos administrativos de Cámara es que el recurso sea muy bien aprovechable para lo que es necesario y además que sea perfectamente justificable y si no sea reintegrado. Lo hemos dicho, le pedimos menos optimismo, más diplomacia y más firmeza al gobierno federal con su trato con los Estados Unidos. Necesitamos que se aborden 3 temas: económico, seguridad y migratorio. Necesitamos que conozcan con puntualidad las ventajas de esta relación comercial, de esta vecindad, y que se haga con toda la firmeza que requiere y con toda la diplomacia necesaria. Pero pareciera que el gobierno federal no se ha dado cuenta que aún no es presidente y ya nos ha hecho daño a los mexicanos. Hemos perdido inversiones y por lo tanto trabajo y utilidades. Requerimos entonces menos optimismo, mayor firmeza y más diplomacia. Gracias.